Seguramente has escuchado que los medios de comunicación pueden influenciar nuestro actuar de forma negativa. Esto debido a que aun cuando existe una gran variedad de temas que suelen tocarse y difundirse, la violencia se lleva al centro de atención porque puede ser inapropiada, innecesaria, indebida o simplemente estar mal. Y que al verla terminará provocando que realicemos un acto delictivo, que nos volvamos más violentos o antisociales. En este canal consideramos que ningún medio de comunicación por sí solo genera este efecto. Todos son un factor que pueden analizarse dentro del comportamiento humano, junto a los demás factores endógenos y exógenos, o internos y externos. Pero por sí solos no generan violencia, aun cuando la incluyan. Sin embargo, tampoco negamos que estos tengan un efecto sobre nosotros, pero estos son tanto negativos como positivos, y van a afectar de forma individual y de diversas maneras. Por ejemplo, una película o serie de un asesino serial puede ser muy impactante para mí, pero también puede no tener ningún efecto en otra persona que esté viendo exactamente lo mismo. De la misma manera que un programa científico infantil no impulsa el interés en todas las niñas y niños. Es aquí donde entran todos los demás factores. Pero incluso cuando los medios de comunicación pueden tener estos efectos positivos, los negativos son aquellos que más llaman la atención por el impacto de las acciones en la sociedad. Así que el día de hoy vamos a repasar algunos casos en los que los medios de comunicación y su contenido audiovisual repercutieron en delitos, actos violentos y conductas antisociales. Era febrero de 2015, en la ciudad de Nanyang, en la provincia de Jiangsu, en China. Un joven al cual conocemos como Wang, de 19 años de edad, espera el anochecer. Alrededor de las 11 toma un cuchillo de su cocina y posteriormente corta su mano izquierda, al punto de esta desprenderse. Algunas fuentes mencionan que el chico realizó este acto en un parque y otras que lo hizo en su cuarto. Independientemente de esto, el joven escapa, toma un taxi y se dirige a un centro médico. Tiempo después, su madre va a buscarlo a su habitación para encontrar una carta que le decía: Mamá, he ido al hospital un momento. No te preocupes, volveré esta noche. Lo interesante y que nos vincula al tema del video es que el joven había cortado su mano para frenar la adicción que tenía a navegar por internet, ya sea para disminuir el uso del celular o el tiempo que pasaba frente a la computadora. La mano del joven pudo ser reinsertada, pero se dudaba en ese entonces que pudiese recuperar completamente su movilidad. En un video que hice anteriormente y que me gustaría rehacer, hablé un poco acerca del cómo el uso de internet puede ser visto como una adicción, pero también como una forma de adaptarse a la nueva era. Para resumir ese video en unas pocas palabras, la diferencia entre los dos puntos de vista es el tiempo que se invierte en la web, para qué lo usas y qué consecuencias tiene en el mundo real. Tomando en cuenta esto, puede ser considerado adicción si pasas 5 o más horas viendo videos sin ningún aporte a tu vida y que al pasar tanto tiempo descuidas tus responsabilidades o afecta a tus relaciones personales. Este caso fue tan impactante en China que incluso se crearon centros de rehabilitación para tratar la adicción a la web, pues en este país ya es catalogado como un trastorno clínico. Y algo interesante es que estos lugares tienen un enfoque militar, incluso las primeras instalaciones fueron en bases del ejército. Esto sirvió también para crear un filtro y protocolo previo para quienes quisieran enlistarse. El tratamiento suele durar entre 3 o 4 meses, incluyendo medicamentos, terapia, y los jóvenes son custodiados por militares, con un costo aproximado de $1,600. Y si quieren conocer un poco más acerca de cómo es todo este proceso, existe el documental Junkies Web, que sigue a un grupo de jóvenes en su paso por estos centros de rehabilitación. ...20 de octubre de 2007... Daniel Petrick, un joven de 16 años, pasa la mayor parte de su tiempo jugando con sus amigos el videojuego Halo 3, franquicia que contaba la historia de una guerra entre humanos y un grupo de diversas razas alienígenas, pero que se volvió muy popular en esos años por su modalidad multijugador, en donde jugabas contra tus amigos para ver quién tenía más habilidad. Sin embargo, el juego también tuvo su polémica, preocupaba a los padres por su nivel de violencia, pues el videojuego tenía una clasificación M según la ESRB, empresa que se encarga de clasificar los videojuegos, y cuyo público objetivo es para mayores de 17 años. En México, el símil sería una clasificación C, o B15 incluso, por lo cual se recomienda tener la supervisión de un adulto para jugarlo.
Esto preocupó a sus padres, los cuales confiscaron el videojuego cuando se enteraron que lo jugaba a escondidas. Las ganas del chico de jugar llegaron a un punto en el que puede ser considerado adicción y desesperación. Aunado a muchos otros elementos que desconocemos, pues no hay mucha información sobre este caso y sobre este joven. Pero como dije al inicio del video, todo es un conjunto de diversos elementos, no únicamente los medios de comunicación. El joven entró a la habitación de sus padres por la noche para recuperar su videojuego, pero al ver un objeto llamativo para él, toma una decisión aún más drástica. Cerca de donde se encontraba el juego, el joven encuentra el arma de su padre y decide disparar contra ellos, quitándole la vida a su madre y dejando herido a su padre. El joven es detenido y sentenciado a 23 años de prisión, casi teniendo cadena perpetua si no fuese por su padre, quien aún sabiendo lo que había hecho, le dijo al juez: todavía no entiende que hizo algo terrible. Este caso aviva el miedo de muchos adultos a los videojuegos de disparos, también conocidos como shooters, los cuales se han vuelto muy populares hoy en día, cada uno con sus mecánicas y elementos distintivos. A rasgos generales no suelen ser muy violentos, pues la gran mayoría ni siquiera presenta sangre, pero la parte más llamativa e interesante para investigar es el uso de armas de fuego, y qué tan atractivo puede ser llevar este elemento virtual a una experiencia real. Muchos eventos que involucran a menores de edad y armas de fuego siempre apuntan a los videojuegos, pues estos son un pasatiempo bastante común en los jóvenes, pues se dice que tienen esta fantasía de llevar la ficción a la realidad, y que se inspiran totalmente en los videojuegos. Cuando en la gran mayoría de los casos, si bien existe esta relación de que a los jóvenes tienen un gusto por jugar, hay otros elementos más importantes, como el ámbito familiar o el entorno social que permite tan preocupantemente el fácil acceso de un joven a las armas de fuego. Ahora vamos al 20 de julio de 2012. James Holmes, de 24 años de edad, quien hasta un año antes era estudiante de neurociencias en la Universidad de Colorado, lugar en donde también había asistido a sesiones psiquiátricas advirtiendo sobre una enfermedad que padecía, manía disfórica, que es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la presencia de síntomas depresivos y maníacos al mismo tiempo. La noche del día mencionado fue al cine Century 16 con una máscara de gas y el cabello teñido de rojo, equipado con un fusil de asalto, un chaleco antibalas y bombas de humo. Abrió fuego, terminando con la vida de 16 personas e hiriendo alrededor de otras 50. Todo esto durante una proyección de la película Batman The Dark Knight Rises, lo cual es bastante llamativo, pues al ser detenido y preguntársele quién era, él respondió: soy el Joker. La precuela de esa película había tenido a Heath Ledger como el Joker, y cuya interpretación y deceso habían creado una aura de misticismo y gran fanatismo hacia esa película. El personaje siempre ha tenido popularidad en los cómics, pero es gracias a sus interpretaciones cinematográficas y televisivas que ha alcanzado un lugar en la cultura popular. Por mucho tiempo también tuvo su polémica, pues se decía que el personaje, como muchos otros villanos de series y películas, impulsaban el cometer crímenes, y James Holmes llevó este miedo a la realidad. Otra persona que adopta este alias es Lawrence Sullivan, a quien también se le conoce como el Joker de Florida. Como en los casos anteriores, se deben analizar todos los factores. La enfermedad mental de James, junto a ser considerado por sus compañeros como alguien tímido, solitario, pero agradable. De su ámbito familiar hay poca información, solo se sabe que sus padres eran profesionistas, su madre enfermera y su padre un matemático. Por otro lado, se decía que se encontraba bajo presión por su último trabajo. James fue sentenciado a cadena perpetua y ha mencionado que si ya ha matado antes, era muy probable que lo volviera a hacer si quedaba libre. Otro detalle interesante es que recibe cartas de personas que le confiesan su amor, como a muchos otros delincuentes conocidos. En un video anterior que también me gustaría hacer, hablé sobre los casos del efecto Werther y la Guerra de los Mundos, los cuales remarcan cómo impactaron a la sociedad los libros y la radio en su momento más popular. Por una parte, Las penas del joven Werther en 1774. El libro narraba una historia ficticia con un final trágico, llevando a varios de sus lectores a replicar este acto. Y más adelante sucedería la transmisión radiofónica de la Guerra de los Mundos en 1938, la cual puso en alerta a un gran número de personas que realmente pensaron que estaban siendo invadidas. Todos estos casos pueden explorarse aún más de forma individual, así que ya saben, déjenme un comentario sobre qué caso les gustaría tener más información o sobre algún otro que les gustaría que platiquemos.
Aunque en este video hablamos del impacto negativo de los medios de comunicación y su contenido audiovisual, es bueno recordar que también hay efectos positivos. Pero el contraste de la violencia y su impacto puede hacer disminuir nuestro optimismo, pues los miedos se materializan. La realidad es más impactante que la ficción cuando se trata de violencia, y es aún más preocupante cuando ésta se ve inspirada en algo que un día antes servía para entretenernos. Pero debemos recordar que todos estos elementos audiovisuales no solo inspiran malas acciones, sino también a las buenas, pues las historias, personajes, noticias o eventos sociales proactivos son inspiradores, alentadores, nos hacen reflexionar y pensar que todo puede ser mejor. Por eso en una sociedad actual, en la cual los medios de comunicación se vuelven tan necesarios y los contenidos audiovisuales de todo tipo son tan abundantes, es importante ser conscientes de aquello que vemos, con qué frecuencia los hacemos, qué tanto tiempo, y qué tan conscientes somos de cómo está influenciando nuestra forma de ser en sociedad. Pero no se desilusionen, pronto hablaremos de los medios de comunicación y los efectos positivos que han tenido.